Cuando mis padres fallecieron, mi hermana celebró heredar todo, la casa, el dinero, todo. Me dijo que me fuera de inmediato. Pero el abogado preguntó, ¿estás segura de que entiende el testamento? Su confianza se desvaneció cuando él siguió leyendo. Cambió las cerraduras. Yo estaba de pie en el porche de la casa en la que había vivido durante 33 años, y mi hermana, que no había puesto un pie en esta granja en 20 años, había cambiado las cerraduras. 6 días. Ese es el tiempo que había pasado desde que enterramos a nuestros padres. La tierra de sus tumbas aún no se había asentado, y Brenda ya había llamado a un cerrajero. Se paró detrás de la puerta mosquitera con una taza de café que solía ser de mamá y me dijo que la casa ahora era suya, la tierra, el dinero, los 28 millones de dólares completos. Quería que me fuera para la mañana siguiente. Pero esto es lo que mi hermana no sabía. Lo que ninguno de nosotros supo hasta que el abogado abrió el segundo sobre. Soy Cecilia, de 33 años, contadora de una granja en la Virginia rural. Cuando mis padres murieron, mi hermana apareció después de 20 años y lo reclamó todo. La casa, la tierra, el dinero. Cambió las cerraduras mientras yo todavía estaba empacando. Lo que sucedió cuando el abogado terminó de leer el testamento es algo que todavía no puedo creer. Que mis padres planearan. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. La granja Everett se asentaba en 250 acres en el oeste de Virginia, huertos de manzanas, pastos para el ganado, un arroyo que corría por los 40 acres traseros. 3 generaciones habían trabajado esa tierra. Mi abuelo despejó el primer campo con una mula y un arado prestado. Mi padre, Frank, la expandió, construyó la instalación de almacenamiento en frío. Firmó los contratos con la cooperativa y convirtió una operación de subsistencia en algo que empleaba a 11 personas durante la temporada de cosecha. Mi madre, Linda, llevó los libros hasta que su artritis empeoró demasiado, y luego me enseñó a mí. Obtuve mi título de contabilidad en Virginia Tech, volví a casa a los 23 años y nunca me fui. Llevaba 10 años encargándome de los números, cada fanega de manzanas Fuji, cada cabeza de ganado, cada contrato de arrendamiento de equipo y prima de seguro. Conocía esa granja como un cirujano conoce la anatomía, cada vena, cada punto de presión, cada lugar donde las cosas podían salir mal. Mi hermana Brenda era 5 años mayor. Se fue el día que cumplió 18. Arrojó sus maletas en la parte trasera de la camioneta de un novio y dijo: «No voy a desperdiciar mi vida recogiendo manzanas». Se lo dijo a nuestra madre en la cara. Mamá no lloró. Simplemente se limpió las manos en su delantal y volvió a entrar. Brenda se mudó a Richmond, probó la escuela de moda, la abandonó. Se casó con un vendedor de coches llamado Derek, se divorció de él, se casó con otro. Y también se divorció de él. Cada Navidad enviaba una tarjeta con una foto de archivo de una chimenea. Nunca nos visitó, pero llamaba. Siempre cuando necesitaba dinero. 500 por aquí, 2000 por allá. Mis padres nunca dijeron que no. Una vez le pregunté a mi padre por qué seguía enviando cheques a alguien que nunca volvía a casa. Él dijo, porque sigue siendo mi hija, Cece, incluso cuando actúa como si no lo fuera. Era un martes de noviembre. Estaba cerrando los informes de gastos mensuales cuando sonó el teléfono. No mi móvil, sino el teléfono fijo de la cocina. El que ya nadie usaba excepto los teleoperadores y la oficina de extensión del condado. Era la policía estatal. Mis padres habían estado conduciendo a casa desde el mercado de agricultores del condado. Un ciervo saltó a la carretera en la ruta 17. Papá dio un volantazo. La camioneta chocó contra una barandilla y rodó por un terraplén. Papá se había ido antes de que llegara la ambulancia. Mamá aguantó durante 4 horas en Augusta Ealt. Me senté junto a su cama sosteniendo su mano. Nunca despertó. Llamé a Brenda desde el estacionamiento del hospital a las 2 de la madrugada. Su teléfono sonó 6 veces. Cuando respondió, lo primero que dijo fue:
¿Hay seguro de vida? No, ¿qué pasó? No, están bien. Si no, seguro de vida. Le dije que se habían ido. Estuvo en silencio durante 3 segundos. Luego preguntó por la casa. Me encargué de todo sola. La funeraria, las flores, el obituario para el periódico del condado. Llamé al pastor Greer de la primera iglesia bautista para organizar el servicio. Llamé a Tom Beckett, el abogado de la familia, sobre el testamento. Notifiqué a la cooperativa, al proveedor de alimentos, a la compañía de alquiler de equipos. Mantuve la granja en funcionamiento porque al ganado no le importaba que mis padres estuvieran muertos. Todavía necesitaban comer. Brenda dijo que vendría de inmediato. Apareció 3 días después, y trajo a Derek, no al segundo exmarido, sino al primero. El vendedor de coches. Llegaron en un sedán de alquiler y Derek salió primero. Entrecerrando los ojos hacia los campos como si estuviera tasando un lote de autos usados. Supe entonces que esto no iba a ser una reunión. Era una adquisición. Brenda salió del coche con un abrigo de diseñador negro y tacones que se hundían en el camino de grava. Miró la casa como si estuviera inspeccionando un alquiler de vacaciones. Sin abrazo, sin lágrimas. Caminó directamente a la puerta principal, la empujó para abrirla y se quedó en el vestíbulo, girando en un círculo lento. Este lugar no ha cambiado, dijo. Todavía huele a heno y a madera vieja. Derek ya estaba deambulando hacia el granero, con el teléfono en la mano, escribiendo algo. Lo observé caminar por el límite de la propiedad, deteniéndose cada pocos pasos para tocar su pantalla. Se detuvo en el poste de la cerca donde papá había tallado nuestras iniciales cuando éramos niñas. B y C, y ni siquiera las vio. Estaba midiendo. Brenda me encontró en la cocina 1 hora más tarde. Ya había abierto el archivador en la oficina de papá. ¿Dónde están los papeles? Dijo, la escritura, los extractos bancarios, el testamento. Le dije que Tom Beckett lo tenía todo. El testamento se leería oficialmente después de que comenzara la legalización. Brenda se apoyó en la encimera. La encimera de mamá donde mamá había extendido la masa para galletas cada sábado por la mañana. Durante 40 años. Y dijo, Tom Beckett es un abogado de pueblo. Ya he hablado con un abogado de verdad en Richmond. Le pregunté qué le había dicho un abogado de verdad. Ella sonrió. No fue una sonrisa cálida. Que como la hija mayor sobreviviente, tengo el derecho principal sobre el patrimonio. Todo. Derek apareció en la puerta. ¿Cuántos acres eran de nuevo?, preguntó. 250. Silbó entre dientes. Miré a mi hermana. Ya estaba calculando. Se podía ver en sus ojos. No dolor, no recuerdo, no amor. Matemáticas, del tipo equivocado. El funeral fue el sábado. La primera iglesia bautista estaba a rebosar. Mis padres habían vivido en ese pueblo durante 40 años. Papá entrenó la liga infantil durante 1 década. Mamá dirigía la campaña de alimentos enlatados cada acción de gracias. Vino gente de 3 condados. Me paré en el púlpito y leí el elogio que había escrito en la mesa de la cocina a las 4 de la madrugada. Hablé de cómo papá me enseñó a conducir el tractor cuando tenía 12 años. Cómo me hizo retroceder 20 veces hasta que pude hacerlo sin mirar. Hablé del sistema de mamá para el libro mayor de la granja. Pestañas codificadas por colores, 1 para cada mes. Todo en su escritura inclinada de zurda. Lo hice corto. Lo hice firme. Brenda se sentó en el primer banco. No habló. No se ofreció a leer un pasaje o compartir un recuerdo. Su teléfono vibró 2 veces durante el servicio y no lo silenció. Derek se sentó a su lado, con los brazos cruzados, mirando al techo. El pastor Greer dio las palabras de clausura. Habló del sacrificio y la generosidad de la familia Everett.
De cómo habían apoyado a la iglesia durante décadas. Miró a Brenda cuando lo dijo, no a mí. Esa fue la primera vez que lo noté. Después del servicio, la gente hizo fila para abrazarme. Ruth Ancalewa, que había sido la mejor amiga de mamá durante 30 años. Me tomó las manos y susurró, tu mamá me dijo, todo está arreglado, cariño. Todo. No supe a qué se refería. Supuse que era algo que la gente dice en los funerales, palabras de consuelo. Como están en un lugar mejor. Pero Ruth apretó mis manos más fuerte de lo que el consuelo requería. Me miró a los ojos como si intentara decirme algo que no podía decir en voz alta. La mañana después del funeral, Brenda me llamó a la sala de estar. Estaba sentada en el sillón reclinable de papá. El de cuero marrón con los reposabrazos gastados donde veía a los Cavaliers todos los sábados. Derek estaba de pie detrás de ella con los brazos cruzados como un portero de discoteca. Brenda tenía una carpeta en su regazo. La abrió y extendió 3 impresiones sobre la mesa de café. Registros de propiedad de la oficina del asesor del condado. Una impresión de los estatutos de herencia de Virginia, una carta del abogado de Richmond. He hecho mi investigación, dijo. Como la hija mayor, heredo todo, la casa, la tierra, las cuentas bancarias. Todo lo que papá y mamá tenían. Miré las impresiones. Los registros del condado eran información pública. Los estatutos se habían sacado de un sitio web legal. La carta del abogado de Richmond era un resumen de consulta, no una opinión legal. Solo un resumen de lo que Brenda le había contado. Nada de eso mencionaba un testamento. Le pregunté si había visto el testamento real. Ella agitó la mano. No necesito verlo. Ya sé lo que dice. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Déjame ser clara sobre algo, Cecilia. Tú nunca fuiste de la familia. Fuiste la empleada. Las palabras cayeron como una bofetada. No porque dolieran, sino porque ella las creía. 20 años fuera y se había convencido a sí misma de que la hija que se quedó, que trabajó, que sostuvo la mano de mamá mientras moría, esa hija era la extraña. No levanté la voz. Dije, entonces no te importará esperar a que Tom Beckett lo lea oficialmente. Dijo que no había nada que esperar. Salí de la sala de estar. Para cuando llegué a la cocina, la oí hablar por teléfono con un cerrajero. A la mañana siguiente, fui a la puerta principal y mi llave no giró. Una cerradura nueva, de latón. Podía oler el metal, recién instalado. Toqué. Brenda abrió, café en mano, usando el albornoz de mamá. Oh, dijo ella. ¿Todavía estás aquí? Pensé que ya te habrías dado cuenta. Le dije que había vivido en esa casa durante 33 años. Ella me corrigió. Viviste en ella. Tiempo pasado. Ahora es mía. No gritó. No cerró la puerta de golpe. Simplemente se quedó allí con la taza de mamá y el albornoz de mamá y una expresión en su rostro. Como si yo fuera una inquilina que no había recibido el aviso de desalojo. Fui a mi habitación por la puerta trasera, empaqué 2 maletas, mi ropa, mi portátil. Mis archivos de contabilidad. 10 años de registros de la granja en una unidad USB y 3 carpetas de libros mayores impresos. Tomé la foto enmarcada de mamá y papá de mi mesita de noche. Brenda me observaba desde el pasillo. No ayudó. Tampoco me detuvo. Llevé todo a través del patio hasta el apartamento del granero. Un espacio reconvertido sobre el cobertizo de equipos que mis padres habían construido para los trabajadores de temporada. Una habitación, una cocineta, un baño con un lavabo manchado de óxido. Dejé mis maletas y me quedé en la puerta, mirando hacia la casa principal. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones. Podía oír música, algo fuerte y moderno que nunca antes se había tocado en esa casa. Mientras me giraba para volver al granero, oí la voz de Brenda a través de la ventana abierta de la cocina. Estaba hablando con Derek.
Llama al agente inmobiliario, dijo. Quiero que este lugar esté en venta para el viernes. El apartamento del granero tenía una sola ventana que daba al huerto. Limpié el polvo del alféizar. Instalé mi portátil en el banco de trabajo que papá había construido e hice una lista. No una lista emocional, sino una financiera. Yo era contadora. Cuando las cosas se desmoronaban, hacía hojas de cálculo. Llamé a Tom Beckett a las 7 de la mañana. Su secretaria dijo que esperaba mi llamada. Tom contestó al primer timbre. ¿Cuándo es la lectura oficial del testamento?, pregunté. Dijo, programada para el próximo martes. Todas las partes deben estar presentes. Había algo en su voz. No calidez exactamente. Tom no era un hombre cálido. Precisión. Cada palabra medida. Todas las partes, dijo de nuevo, como si la frase tuviera un peso que no debía pasar por alto. Le pregunté si había algo que debiera saber antes de entonces. Hizo una pausa. Solo estate allí, Cecilia, y trae tus registros. ¿Mis registros? 10 años de contabilidad meticulosa. Cada contrato, cada factura, cada depósito y retirada. Los había guardado porque era mi trabajo. Ahora podrían ser algo completamente diferente. Pasé el resto del día haciendo lo que siempre hacía. Alimenté al ganado, revisé las temperaturas del almacenamiento en frío. Actualicé las proyecciones de cosecha para la cooperativa. La granja no se detuvo porque Brenda se hubiera declarado reina de ella. Esa noche, me senté en el catre del apartamento del granero y miré por la ventana. La casa principal estaba iluminada. Sonaba música. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Brenda y Derek celebrando algo que aún no les pertenecía. Faltaban 4 días para el martes. 4 días de cerraduras y declaraciones y una hermana que pensaba que la propiedad significaba posesión. Había trabajado esta tierra durante una década. Los libros estaban en orden. Todo estaba documentado. Solo tenía que esperar. Estaba sentada en un granero. Un granero en la tierra que mi familia había trabajado durante 3 generaciones. Mientras mi hermana daba una fiesta en la casa en la que crecí. Ya había llamado a un agente inmobiliario. Ni siquiera había leído el testamento. Si alguna vez has visto a alguien llevarse el mérito por lo que tú construiste. ¿Conoces este sentimiento? Suscríbete porque lo que el abogado diga el próximo martes lo cambia todo. Brenda actuó rápido. El sábado por la mañana. Acorraló a los 2 trabajadores de temporada que todavía estaban en la nómina, Luis y Tommy. Ambos habían trabajado en la cosecha durante 7 años. Y les dijo que sus contratos terminaban con efecto inmediato. Luis vino al apartamento del granero con el sombrero en las manos. Señorita Cecilia, dice que hemos terminado. Dice que la granja se va a vender. Le dije que no se vendía nada. Todavía no. No podía prometerle nada más allá del martes, pero le pedí que aguantara. Asintió pero no parecía convencido. Para el mediodía. Brenda había llamado a la cooperativa y exigido que se cancelara el contrato de manzanas vigente. Margot Hall, la gerente de la cooperativa, me llamó 20 minutos después. Cecilia, ¿qué diablos está pasando ahí? Se lo expliqué de la forma más sencilla que pude. Mi hermana creía que era dueña de la granja. El testamento no se había leído. Margot guardó silencio por un momento. Luego dijo, tu mamá se revolvería en su tumba. Me dijo que no me preocupara por el contrato. Haré algunas llamadas, dijo. Hay gente en este condado que recuerda lo que tus padres construyeron. El domingo, Derek estuvo al teléfono toda la tarde. Podía oírlo desde el granero. Tenía una voz fuerte y ninguna conciencia de ello. Estaba llamando a agentes inmobiliarios. Citando cifras de superficie y fachada a la carretera que había sacado del sitio web del condado. Le dijo a un agente.
Estamos considerando una posible venta de 22 millones. La propietaria quiere moverse rápido. La propietaria. Brenda no poseía ni un solo poste de cerca en esa propiedad. Pero había pasado 48 horas actuando como si fuera dueña de cada brizna de hierba. Y nadie la había detenido todavía. El pastor Greer vino al apartamento del granero el domingo por la tarde. Tocó 2 veces, se quitó el sombrero y entró sin esperar a que lo invitara. Miró a su alrededor el catre, el escritorio de banco de trabajo, la única ventana. Este no es lugar para ti, Cecilia, dijo. Le dije que era temporal. Se sentó en la única silla y juntó las manos como si fuera a rezar. Pero no rezó. Habló. Tus padres eran pilares de esta comunidad, dijo. Querrían la paz en esta familia por encima de todo. Dije que yo también quería la paz. Se inclinó hacia adelante. Brenda es la mayor. Tiene un derecho legítimo. Quizás es hora de dejar que ella tome la iniciativa. Por el bien de la familia. Lo miré. Harold Greer me había bautizado cuando tenía 11 años. Había presidido la celebración del 30 aniversario de mis padres. Se había sentado en nuestra mesa de la cocina 100 veces comiendo el pan de maíz de mamá y hablando. Del fondo para el techo de la iglesia. Y ahora me estaba diciendo que entregara todo lo que mis padres construyeron. Le pregunté si pensaba que mis padres querrían que se vendiera la granja. Se removió en su asiento. Quizás ese es el plan de Dios para un nuevo capítulo. Luego lo dijo. Brenda mencionó continuar la generosa tradición de tus padres con la iglesia. Habló de una donación significativa una vez que se liquide el patrimonio. Creo que es un hermoso tributo. Ahí estaba. El precio de su lealtad. Brenda había prometido dinero a la iglesia y el pastor Greer había venido a cobrar. Vistiendo la preocupación como un disfraz. Le dije que la lectura del testamento era el martes y que todo se resolvería entonces. Se levantó, se puso el sombrero de nuevo y dijo, espero que hagas lo correcto, Cecilia. ¿Lo correcto, según quién? El lunes por la mañana. Conduje hasta la cooperativa del mercado de agricultores para entregar el informe de producción. ¿Semanal? Había estado haciendo esto cada lunes durante 10 años. El mismo portapapeles, la misma ruta, el mismo saludo al equipo del muelle de carga. Pero este lunes, la gente me miraba de manera diferente. No hostil, sino curiosa, cautelosa. La forma en que miras a alguien cuando has oído algo sobre ellos pero aún no has decidido qué creer. En la caja, una mujer llamada Patty que vendía mermeladas en el puesto 6 dijo. He oído que tu hermana está teniendo dificultades para conseguir lo que es suyo por derecho. Le pregunté dónde lo había oído. Por ahí, dijo. Margot me llevó a su oficina. Brenda ha estado hablando con todo el mundo, dijo ella. Está diciéndole a la gente que estás tratando de dejarla fuera de la herencia. ¿Qué manipulaste a tus padres? Que los aislaste en la granja para que nadie más pudiera acercarse. ¿Aislarlos? Mis padres, que conducían a casa de Rutan para la cena del domingo cada semana. Mis padres, que eran voluntarios en la feria del condado cada septiembre. Mis padres, que conocían a cada cajero del supermercado por su nombre. Derek también había estado ocupado. Margot me dijo que alguien le había mostrado una publicación de Facebook de su cuenta. Algo sobre una disputa familiar por una granja y un hermano acaparando todo mientras el otro solo. Quiere lo que es justo. No respondí, no públicamente. Volví a la camioneta, conduje hasta el granero e hice lo que siempre hacía. Alimenté al ganado, revisé las cercas, actualicé el libro mayor. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque era mi trabajo, y a esos animales no les importaban las publicaciones de Facebook. Al salir de la cooperativa, un hombre que apenas conocía me detuvo en el estacionamiento. He oído que tu hermana ya ha firmado papeles con un promotor, dijo. ¿Alguna empresa de Charlottesville? Esa tarde, revisé el buzón al final del camino de entrada.
Todavía estaba a nombre de mis padres. Yo no lo había cambiado, y Brenda tampoco. La mayor parte eran tarjetas de condolencia y correo basura. Pero entre una factura de teléfono y un folleto para la limpieza de canalones había un sobre de Blue Lee Development LLC, Charlottesville, Virginia. Lo abrí en el portón trasero de mi camioneta. Era una carta de intención, una oferta formal para comprar 250 acres de tierra agrícola. La granja Everett, por $22 millones. La carta estaba dirigida a Brenda Everett Mars, propietaria. Y firmada por Brenda en la parte inferior. La leí 2 veces. Había firmado una carta de intención para vender una propiedad que no le pertenecía. El testamento no se había leído. La legalización no había comenzado. Tenía 0 autoridad legal sobre esa tierra. Llamé a Tom Beckett desde la camioneta, le conté lo que había encontrado. Estuvo en silencio por un momento. Puede firmar todas las cartas que quiera, dijo. Hasta que se complete la legalización y se ejecute el testamento. No tiene autoridad legal para transferir, vender o grabar ninguna propiedad del patrimonio. Su voz era tranquila, pero las palabras eran afiladas. Conserva ese documento, dijo. Y Cecilia, el martes, todo estará claro el martes. Esa fue la segunda vez que lo dijo así. Martes con un peso detrás, como si la palabra misma fuera una promesa. Me senté en la camioneta durante mucho tiempo después de que colgamos. Brenda había estado aquí menos de una semana, y ya había intentado vender la granja a mis espaldas. No había leído el testamento. No había preguntado qué querían nuestros padres. Simplemente había asumido que, porque era mayor, porque había vuelto. Porque había decidido que esto era suyo. Mañana era martes. El lunes por la noche. Estaba revisando las estimaciones de impuestos trimestrales cuando la puerta del granero se abrió. Raspando. Derek entró sin llamar. Tenía esa inclinación de vendedor de coches, con el hombro apoyado en el marco de la puerta. Las manos en los bolsillos, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hola, Cecilia. ¿Tienes un minuto? Le dije que estaba trabajando. Lo ignoró. Entró, miró alrededor del apartamento del granero como si estuviera tasando los accesorios. Mira, dijo, Brenda y yo hemos estado hablando. Queremos que esto sea fácil para todos. Sacó un papel de su chaqueta. $50,000 y borrón y cuenta nueva. Renuncias a cualquier derecho sobre el patrimonio y te entregamos un cheque mañana. Le dije que la granja valía 30 veces más que eso. Se encogió de hombros. La granja no es tuya. Nunca lo fue. Eras la contadora. La contadora, la empleada. Todos usaban el mismo lenguaje. Él continuó. Sé realista. Estás viviendo en un granero. No tienes ningún derecho. Ninguna influencia y no tienes dinero para contratar a un abogado que pueda competir con los nuestros. Dejé mi bolígrafo, lo miré. Entonces supongo que dejaremos que el testamento decida. Su sonrisa se desvaneció. La máscara de vendedor se cayó. Debajo había algo más pequeño y mezquino. Se acercó más. ¿Realmente quieres hacer esto difícil? Brenda y yo tenemos conexiones en Richmond. Abogados que realmente ganan casos. Si alargas esto, lo perderás todo, incluido ese pequeño granero. No cambié mi tono. El martes, Derek. Todos escucharemos lo que mis padres querían. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió. Tirando de la puerta con la fuerza suficiente para hacer sonar las bisagras. Me quedé sentada en el silencio posterior, pensando. Derek no solo era codicioso, estaba nervioso. Algo sobre el martes lo asustaba. Me pregunté qué sabía ya que no le estaba contando a Brenda. No podía dormir. Era medianoche y estaba reorganizando el apartamento del granero por tercera vez.
Un hábito de la infancia, reorganizar las cosas cuando mi mente no se calmaba. Aparté el catre de la pared para barrer debajo, y mi mano golpeó una caja. De cartón, polvorienta. Del tipo que mamá usaba para guardar etiquetas de conservas y catálogos de semillas. Debía haber estado allí desde la última vez que preparó el granero para un trabajador de temporada. Casi la aparté, pero la tapa tenía la letra de mamá. La escritura inclinada de zurda, la forma en que siempre se inclinaba cuando estaba cansada. Había escrito suministros del granero en la tapa, pero dentro no había suministros. Solo un sobre, de color crema, con mi nombre en el frente. Cecilia, para cuando lo necesites. No estaba sellado con pegamento, sino doblado para cerrarlo. Como si quisiera que lo abriera fácilmente. Me senté en el suelo y lo leí. Cecilia, si estás leyendo esto. Las cosas probablemente salieron como tu padre y yo temíamos. Brenda intentará quedarse con todo. No. Luches contra ella con palabras. Siempre te ganará hablando. Deja que los papeles hablen. Tomlo. Tiene todo. Confía en él y confía en lo que has construido aquí. Con amor, mamá. La leí 4 veces. La letra de mi madre. La tinta presionada con fuerza en algunos lugares, más ligera en otros. Había escrito esto lentamente, eligiendo sus palabras como elegía todo, con cuidado. Probablemente se había sentado en la mesa de la cocina después de que papá se fuera a la cama. La lámpara haciendo un círculo de luz amarilla sobre la madera. Y había escrito esta carta, sabiendo exactamente lo que pasaría cuando ella ya no estuviera. Conocía a Brenda. La amaba de todos modos, pero me protegió a mí. Doblé la carta, la metí en el bolsillo de mi camisa y me quedé sentada allí hasta que salió el sol. El martes por la mañana, me levanté a las 5, alimenté al ganado, llené los abrevaderos. Revisé el compresor del almacenamiento en frío. La misma rutina que había hecho cada mañana durante 10 años. Había consuelo en ello, la previsibilidad. El hecho de que a los animales no les importaban los testamentos, ni las hermanas, ni los abogados. Solo querían heno y agua limpia, y yo podía darles eso. Me duché en la ducha manchada de óxido del apartamento del granero y me puse mi ropa de trabajo. Una camisa de botones limpia, pantalones oscuros, zapatos planos. No elegante, solo profesional. La forma en que me veía cuando me reunía con el banco o la junta de la cooperativa. Era una contadora yendo a una reunión, y me vestí como tal. A través de la ventana, vi a Brenda y Derek metiendo maletas en el coche de alquiler. Brenda llevaba un vestido negro ajustado y gafas de sol, como si fuera a una conferencia de prensa. Derek llevaba una chaqueta deportiva que le quedaba apretada en los hombros y una corbata que estaba seguro de que había pedido prestada. Parecía que ya habían ganado. Mi teléfono vibró. Rutan, ¿estás lista, cariño? Le dije que estaba tan lista como nunca lo estaría. Rutan hizo una pausa. Luego dijo, tu mamá y yo solíamos decir, la verdad no necesita una voz fuerte, solo una paciente. Agarré mi carpeta de registros de la granja, la unidad USB y la carta de mamá. Cerré con llave el apartamento del granero. Pasé por la casa principal donde el coche de alquiler estaba al ralentí en el camino de entrada. Brenda me vio a través de la ventana. No saludó. Me subí a mi camioneta, la misma Ford F-150 que había conducido durante 8 años. Con barro en los guardabarros y una pegatina de estacionamiento de la cooperativa en el parachoques. Y salí a la carretera del condado. La oficina de Tom Beckett estaba a 20 minutos. 20 minutos para lo que viniera después. La oficina de Tom Beckett estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en la calle principal, encima de la ferretería. Las escaleras crujían. El pasillo olía a alfombra vieja y a café. Había estado allí una docena de veces por contratos de la granja, por declaraciones de impuestos. Por la vez que papá necesitó una exención de responsabilidad para el puesto de la feria del condado. Hoy,
La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Tom estaba de pie a la cabecera de una larga mesa con un maletín de cuero y un vaso de agua. Asintió cuando entré. Buenos días, Cecilia. Rutan ya estaba sentada, con las manos juntas sobre la mesa. Margot Hall se sentó a su lado, leyendo algo en su teléfono. Ambas levantaron la vista cuando entré. Rutan me dio un pequeño asentimiento, firme, tranquilizador. El mismo asentimiento que me había dado en el funeral. Brenda y Derek llegaron 7 minutos después. Brenda se detuvo en la puerta cuando vio la sala. ¿Por qué están ellas aquí? Estaba mirando a Rutan y a Margot. Tom respondió. ¿Están nombradas en el testamento? La mandíbula de Brenda se tensó. Miró a Derek. Él se encogió de hombros, un encogimiento de no te preocupes por eso, y sacó una silla. El pastor Greer llegó el último. Se deslizó en un asiento cerca de la puerta, con el sombrero en el regazo. Sin hacer contacto visual con nadie. Brenda se sentó en el centro de la mesa, cruzó las piernas. Puso las manos planas sobre la superficie, segura de sí misma, a cargo. Como si estuviera dirigiendo la reunión. Tom abrió su maletín y sacó una pila de documentos, gruesa. No las 2 o 3 páginas que Brenda probablemente esperaba. Una pila real, con pestañas y encuadernada. Brenda la miró, su ojo izquierdo tembló. Tom dijo, antes de comenzar. Quiero aclarar que este testamento tiene 2 partes. Leeremos la primera parte primero. 2 partes. La sala cambió. 2 partes. El testamento tenía 2 partes. Y mi hermana no sabía sobre la segunda. Había pasado la última semana cambiando cerraduras. Llamando a agentes inmobiliarios y diciéndole a todo el pueblo que yo era la egoísta. Se sentó en esa silla como si ya hubiera ganado. Si alguien te ha subestimado alguna vez porque te mantuviste en silencio. Sigue mirando y deja un comentario. También quiero escuchar tu historia. Tom se ajustó las gafas y comenzó a leer. Última voluntad y testamento de Frank Harrison Everett y Linda May Everett. Primera parte. Legados directos. Leyó lentamente, claramente, como si lo hubiera practicado. A nuestra hija, Brenda Everett Mars, le dejamos la casa familiar en 1847 Orchard Lane. Incluyendo todo el mobiliario y bienes personales en ella. Y la suma de $280,000 de la cuenta de ahorros conjunta en el Valley National Bank. Brenda exhaló. Se volvió hacia mí con una mirada que decía, ves, tenía razón. Derek le apretó la mano por debajo de la mesa. El pastor Greer asintió desde su rincón como si el universo hubiera confirmado algo. Tom continuó. Este legado está sujeto a la siguiente condición. Brenda Everett Mars debe residir en la propiedad. Y mantenerla en buenas condiciones por un periodo no menor a 5 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento. El incumplimiento de esta condición resultará en la reversión de la propiedad al fideicomiso familiar Everett. La sonrisa de Brenda se resquebrajó en los bordes. 5 años, dijo ella. No voy a vivir aquí durante 5 años. Derek se inclinó. Ya resolveremos eso más tarde. ¿Qué más? Tom los miró a ambos. Eso concluye la primera parte. Brenda parpadeó. ¿Eso es todo? ¿$280,000? Solo la granja vale millones. Tom juntó las manos. La casa y la cuenta bancaria es lo que se designa en la primera parte, sí. La cifra quedó flotando en el aire. 280,000. Brenda había pasado la última semana diciéndole a la gente que iba a heredar $28 millones. Había firmado una carta de intención para vender la tierra por $22 millones. Y la primera parte del testamento le daba una casa en la que tendría que vivir y menos de $300,000 que probablemente ya había gastado en su cabeza. Se agarró al borde de la mesa. ¿Dónde está el resto?
Derek se puso de pie. ¿Dónde está la tierra? ¿El equipo? ¿Los derechos minerales? Hay más de 20 millones de dólares en activos aquí. ¿Dónde están? Tom no se inmutó. Eso se cubre en la segunda parte. Derek y Brenda se miraron. Algo pasó entre ellos. No compañerismo, sino cálculo. Dos personas haciendo las mismas matemáticas y sin que les gustaran los números. Brenda se volvió hacia mí. Tú sabías de esto, ¿verdad? Preparaste esto con el abogado. Los manipulaste. Mantuve mi voz plana. Estoy escuchando esto por primera vez, igual que tú. Era la verdad. Tenía la carta de mamá en mi bolsillo. Sabía que mis padres habían planeado algo, pero no conocía los detalles. No supe de la segunda parte hasta este momento, sentada en la misma sala que todos los demás. El pastor Greer se aclaró la garganta. Quizás todos deberíamos mantener la calma. Estoy seguro de que Frank y Linda tenían buenas intenciones para ambas hijas. Lo dijo a la sala, pero estaba mirando a Brenda, tranquilizando a la persona equivocada. Tom volvió a meter la mano en su maletín. Sacó un segundo sobre. Era diferente al primero, más pesado, sellado con un sello de notario. El papel de un tono ligeramente diferente. Lo levantó para que la sala lo viera. Segunda parte, dijo. Este documento fue presentado por separado hace 7 años. Es un instrumento legalmente distinto del testamento que acabamos de leer. Rompió el sello. El sonido fue pequeño, papel rasgándose, pero en esa sala sonó como una puerta abriéndose. Brenda miró fijamente el sobre. Derek se sentó de nuevo, lentamente. El pastor Greer se inclinó hacia adelante. Las manos de Rutan seguían juntas. Margot me miró a los ojos a través de la mesa y mantuvo la mirada por medio segundo. Tomé aliento. Tom comenzó a leer. Frank y Linda Everett establecieron el fideicomiso irrevocable de la familia Everett el 15 de marzo de 2019. La voz de Tom era firme, profesional. La voz de un hombre que había esperado 7 años para leer este documento. El fideicomiso abarca los siguientes activos. 250 acres de tierra agrícola registrada como la granja Everett, incluyendo todas las estructuras, equipos y mejoras en ella. Derechos de extracción mineral para la propiedad según lo registrado en el Departamento de Energía de Virginia. El Fondo Educativo Everett. Actualmente valorado en aproximadamente 2.1 millones de dólares. Acciones de capital en la Cooperativa Agrícola Bluery. Tom levantó la vista del documento. El valor total estimado de los activos del fideicomiso a la última evaluación trimestral es de aproximadamente 27.5 millones. La cifra cayó como una piedra en el agua. 27.5 millones de dólares. No en el testamento, en un fideicomiso. Establecido hace 7 años. Mientras mis dos padres estaban vivos, sanos y con la mente clara. La cara de Brenda se puso blanca. No roja, blanca. La sangre la abandonó de golpe. 27 millones, susurró. Tom asintió. Tus padres planearon esto cuidadosamente, Brenda. El fideicomiso fue establecido, financiado y ejecutado 7 años antes de su fallecimiento. Derek se agarraba a los reposabrazos de su silla. Sus nudillos se habían vuelto del mismo color que la cara de Brenda. Yo me quedé quieta. Mis manos estaban en mi regazo. La carta de mamá estaba en mi bolsillo, el papel tibio contra mi pecho. Deja que los papeles hablen. El fideicomiso designa a un único fideicomisario, continuó Tom. El fideicomisario es responsable de administrar todos los activos del fideicomiso. Mantener las operaciones de la granja y administrar el fondo educativo. Brenda se enderezó. Esa soy yo, dijo. Soy la mayor. El fideicomisario obviamente soy yo.
Tom la miró por encima de sus gafas. Déjame terminar de leer. Tom leyó las condiciones del fideicomisario, una línea a la vez. Y cada línea era un clavo en un ataúd que Brenda no sabía que estaba construyendo. El fideicomisario debe ser una persona que haya residido en la propiedad de la granja Everett de forma continua durante al menos 5 años antes de la muerte del otorgante. Hizo una pausa, dejó que se asentara. B haya mantenido registros financieros verificables de las operaciones de la granja. Otra pausa. Y C haya demostrado una participación activa en la comunidad agrícola local. Según lo verificado por la cooperativa agrícola Blurry. La sala estaba en silencio. No el silencio educado de una reunión, sino el silencio cargado de gente haciendo matemáticas que no querían terminar. Brenda no había vivido en la granja en 20 años. No tenía registros financieros. No tenía relación con la cooperativa. No cumplía ninguna de las 3 condiciones. Eso es ridículo, dijo Brenda. ¿Quién escribió estas condiciones? Tus padres, dijo Tom. Con mi asesoramiento, hace 7 años. Derek se levantó de nuevo. Su silla raspó el suelo. Esto está claramente sesgado. Las condiciones fueron escritas específicamente para excluir a Brenda. Impugnaremos esto. La voz de Tom no cambió. Un fideicomiso irrevocable no puede impugnarse fácilmente. Señor Mars. Se estableció mientras ambos otorgantes gozaban de plenas facultades mentales. Fue presenciado por 2 partes independientes y notariado por la Mancomunidad de Virginia. Miró a Rutan, luego a Margot. Las 2 testigos están presentes en esta sala. Rutan se encontró con los ojos de Brenda por primera vez. Margot se enderezó. No solo habían sido nombradas en el testamento. Eran las testigos. Habían estado en esta oficina hace 7 años y habían visto a mis padres firmar la cesión de $27.5 millones a un fideicomiso. Un fideicomiso construido para proteger la granja, la comunidad y a la hija que se lo había ganado. La silla de Brenda golpeó la pared detrás de ella. Estaba de pie, con las manos planas sobre la mesa. Inclinada hacia adelante como si pudiera intimidar a los documentos para que cambiaran. Esto es una trampa. Cecilia los manipuló. Los mantuvo aislados en esta granja y los envenenó contra mí. No me moví, no hablé, ni siquiera parpadeé. La voz de Rutan vino desde el otro lado de la mesa, tan tranquila como la iglesia. Linda y Frank condujeron ellos mismos a mi casa todos los domingos para cenar durante 20 años. Brenda. Nadie los aisló. Margot habló a continuación. Y Cecilia ha estado llevando los libros de esta granja durante una década. He visto los registros. Cada centavo contabilizado, cada contrato cumplido, cada declaración de impuestos a tiempo. Brenda me señaló. Ella les dijo qué hacer. Los controló. Rutan negó con la cabeza. Tus padres se controlaban solos muy bien. ¿Karine? Tomaron esta decisión con los ojos claros. Estuve sentada justo en esa silla cuando firmaron el fideicomiso. Tu madre lloró. No porque estuviera confundida, sino porque sabía lo que Brenda haría y la amaba de todos modos. Eso la golpeó. Incluso Brenda lo sintió. Su dedo bajó, su boca se abrió, pero no salió nada. Derek la agarró del codo. Tenemos que hablar fuera, ahora. Brenda se lo sacudió. No. Quiero escucharlo todo. El pastor Greer se había ido encogiendo en su silla durante toda la lectura. Su rostro tenía el color del papel viejo. Había apostado por el caballo equivocado. Había cambiado su deber pastoral por una promesa de una mujer que no poseía lo que prometía. Tom esperó a que la sala se calmara. Luego dijo, hay una sección más, la designación del fideicomisario. Pasó la página. Tom lo leyó claramente. Sin drama, sin suspense, solo las palabras en la página.
La fideicomisaria designada del fideicomiso irrevocable de la familia Everett es Cecilia Marie. Everett. Silencio. No el silencio de la sorpresa, sino el silencio de la inevitabilidad. Todos en esa sala, excepto Brenda y Derek, ya habían hecho las cuentas. Las condiciones describían a una persona, el fideicomiso nombraba a esa persona. No, dijo Brenda. Su voz era pequeña ahora, la confianza de la sala de juntas se había ido. No, no, no. Eso no puede ser correcto. Es correcto, Brenda, dijo Tom. Tus padres nombraron específicamente a Cecilia. Mi cara estaba caliente. No por orgullo, no por victoria, sino por algo más profundo. La comprensión de que mis padres me habían visto. Durante 10 años, me había preguntado si se daban cuenta. Si quedarme atrás mientras Brenda perseguía el mundo me hacía invisible o esencial. Ahora sabía que habían construido un fideicomiso de $27.5 millones a mi alrededor. No porque fuera la favorita, sino porque fui la que se quedó. Tom continuó leyendo. El fideicomiso requería que la fideicomisaria mantuviera las operaciones de la granja, contribuyera a la comunidad agrícola local y administrara el Fondo Educativo Everett. Becas para estudiantes rurales. No era un regalo. Era una descripción de trabajo. Mis padres no me habían dejado dinero. Me habían dejado un mandato. Una cláusula adicional, dijo Tom. En el caso de que la fideicomisaria designada no cumpla con los requisitos operativos y comunitarios, los activos del fideicomiso se revierten a una fundación comunitaria. El Fondo de Desarrollo Rural de Blurry. Bajo ninguna circunstancia los activos del fideicomiso se transferirán a ningún beneficiario individual que no sea la fideicomisaria designada. La cabeza de Derek se levantó de golpe. Esa cláusula significaba una cosa. Incluso si Cecilia fallaba, el dinero nunca iría a Brenda, nunca. Mis padres habían cerrado todas las puertas. Brenda estaba temblando. No de frío, sino del tipo de rabia que no tiene a dónde ir. Se volvió hacia el pastor Greer, que estaba estudiando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Haz algo, dijo ella. Dijiste que me apoyarías. Me dijiste que la iglesia respaldaría mi reclamo. Todas las cabezas se volvieron hacia Greer. La sala se hizo muy pequeña. Tom dijo, Pastor Greer, ¿conocía usted los términos del fideicomiso antes de hoy? Greer no levantó la vista. Yo. No, solo. Brenda me pidió que hablara en su nombre como líder comunitario. Rutan se inclinó hacia adelante. Harold. Linda y Frank le dieron a esa iglesia $1,500 al año durante 20 años. Pusieron un techo nuevo sobre tu cabeza 2 veces, y te pusiste del lado de Brenda por una promesa que no podía cumplir. Las manos de Greer temblaban. Miró a Rutan, luego a mí, y sus ojos estaban húmedos. No de vergüenza, sino de algo peor. ¿Miedo? Yo solo no quería perder la iglesia, dijo. Su voz se quebró. Tus padres construyeron esa congregación. La mitad de los bancos tienen placas con sus nombres. Sin su apoyo, no sabía si podríamos mantener las puertas abiertas. Por un segundo, lo vi. No al hombre que me había traicionado, sino al hombre que había estado aterrorizado de ver desaparecer algo que amaba. Fue un momento humano, pero no cambió lo que había hecho. Margot habló. La iglesia no perderá nada. Harold. El fideicomiso incluye un fondo comunitario. Cubre el apoyo anual para las instituciones locales. Si hubieras preguntado en lugar de asumir lo peor, lo habrías sabido. Greer se cubrió la cara con las manos. La sala lo vio derrumbarse. Nadie lo ayudó a levantarse. Derek había estado calculando todo este tiempo. Podía verlo. La forma en que se movían sus ojos, la forma en que trabajaba su mandíbula. Estaba haciendo números y los números eran malos.
Él se rompió primero. Esto es una locura, dijo. Su voz era fuerte en la tranquila sala. Teníamos un comprador listo. Blurry Development iba a pagar 22 millones por esta tierra. Había Planes de subdivisión. Esto iba a ser 300 lotes residenciales. Silencio. Cada persona en esa sala miró a Derek Mars, el exmarido, el vendedor de coches. El hombre que había entrado en la tierra de una familia el día después de su funeral y había comenzado a medirla para obtener ganancias. Brenda se volvió hacia él. Derek, cállate. Pero ya era demasiado tarde. La voz de Tom era precisa como un bisturí. Señor Mars. Acaba de admitir haber negociado la venta de una propiedad sobre la que no tiene ningún derecho. ¿Legal? Dependiendo de las representaciones hechas a Blurry Development. Eso puede constituir fraude. La cara de Derek se puso roja. Yo no. Brenda firmó esos papeles, no yo. Brenda golpeó la mesa. Tú me dijiste que los firmara. Dijiste que era estándar. Dijiste que cualquier hijo mayor hereda. Todo automáticamente. Se estaban atacando mutuamente, justo allí, frente a todos. La sociedad que parecía tan sólida hacía una semana, la confianza compartida, el plan conjunto. La presión coordinada sobre mí, se hizo añicos como un cristal barato. Me senté en mi silla y observé. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Mis padres habían escrito el guión. Tom, Rutan, Margot, ellos eran el elenco. Y Brenda y Derek estaban representando su propio desmoronamiento mejor de lo que nadie podría haber dirigido. Se estaban atacando mutuamente allí mismo, en la oficina del abogado. Culpándose el uno al otro por un plan que se estaba desmoronando. El exmarido de mi hermana había intentado vender tierras que ni siquiera eran suyas. Y el pastor Greer estaba sentado allí con la cabeza entre las manos. Pero el abogado aún no había terminado. Había una cosa más. Quédate conmigo y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Brenda estaba de pie en medio de la sala. Su rímel se había corrido. Sus manos eran puños a los costados. No se parecía en nada a la mujer que había entrado hacía una hora. El vestido de diseñador, las gafas de sol, las piernas cruzadas. Parecía acorralada. Voy a impugnar esto, dijo. Todo. Cada página. Conseguiré mi propio abogado. Uno de verdad. No un simple juntapapeles de pueblo. Tom no reaccionó al insulto. Juntó las manos sobre la mesa y miró a Brenda como un médico mira a un paciente que rechaza él. Tratamiento. No enojado, solo paciente. ¿Estás segura de que entiende el testamento? La pregunta detuvo todo. No porque fuera fuerte, sino porque era exacta. Una frase corta, pronunciada sin acaloramiento, sin juicio, sin rastro de superioridad. Solo una pregunta. El tipo de pregunta que solo significa algo cuando la respuesta es no. Brenda lo miró fijamente. ¿Qué hay que entender? Arreglaste esto para ella. Tú y esas dos. Señaló con un gesto a Rutan y a Margot. Tom negó con la cabeza. Yo no escribí las condiciones, Brenda. Lo hicieron tus padres. Y hay una razón por la que lo hicieron de esta manera. Se dirigió a la última página del documento del fideicomiso. Hay un apéndice. Una carta personal de Frank y Linda Everett para ser leída en voz alta en la lectura del testamento. Me miró a mí, a Brenda, a todos. Sus padres me pidieron que les leyera esto a ambas juntas. La sala se quedó quieta. No la quietud de la tensión, sino la quietud de algo sagrado. Un mensaje de dos personas que ya no estaban vivas, entregado en la única voz que les quedaba. Tom comenzó a leer. A nuestras hijas, las amamos a ambas por igual. Brenda. Te dimos libertad. El dinero para tu apartamento, tu coche, tus nuevos comienzos.
3 veces. Nunca te lo pedimos de vuelta. Cecilia, te dimos raíces. La tierra, el trabajo. ¿La comunidad? Te vimos elegir esta vida cada día. Y queríamos asegurarnos de que siempre estaría aquí para ti. Tom siguió leyendo. Su voz era firme, pero pude ver su mano temblar en el borde de la página. Conocía a mis padres desde hacía 30 años. Esto no era solo un documento legal para él. Brenda. Estructuramos la casa y la cuenta para ti porque sabemos que necesitas un hogar. La condición de 5 años no es un castigo. Es una invitación. Vuelve a casa. Aprende lo que construimos. ¿Trabaja? La tierra que tu abuelo despejó con sus propias manos. Si te quedas, entenderás por qué Cecilia nunca se fue. Tom hizo una pausa, respiró hondo. Si eliges no quedarte, la casa vuelve al fideicomiso. Y el fondo comunitario la usará para los niños del pueblo. Preferiríamos dar esta casa a extraños. Que la amarán antes que verla vendida por una hija que no lo hace. Ruth Ann estaba llorando, no sollozando. Lágrimas corrían por sus mejillas, las manos aún juntas, sin secarlas. La mandíbula de Margot estaba apretada, sus ojos rojos. Incluso Derek se había quedado en silencio. No había ángulo que jugar aquí, ni trato que cortar, solo 2 padres muertos diciendo la verdad. Tom continuó. Cecilia. El fideicomiso no es una recompensa. Es una responsabilidad. Sabemos que la llevarás porque siempre. Lo has hecho. Desde que tenías 23 años. Has mantenido viva esta granja, has llevado los libros, has mantenido los contratos. Has mantenido la tierra productiva y a la comunidad alimentada. Nunca pediste crédito. Nunca pediste más. No podíamos decir esto mientras estábamos vivos sin herir a Brenda. Pero podemos decirlo ahora. Eres en quien confiamos. No me moví. No hablé. Dejé que las palabras de mis padres llenaran la sala. Estaban diciendo lo que nunca habían dicho en voz alta. No porque no lo sintieran, sino porque decirlo habría significado admitir que una hija había fracasado y la otra no. ¿Habían llevado ese silencio toda su vida? Y lo habían roto desde más allá de la tumba de la única manera que no podía ser discutida. En papel, atestiguado, notariado. El silencio duró 5 segundos completos. Luego Brenda explotó. Esto es una broma. Su voz golpeó las paredes y rebotó. ¿Me estás diciendo que yo recibo una casa y 200,000 mientras ella recibe 27 millones? Soy su hija. Soy la primogénita. Barrió la mesa con el brazo. Los papeles se esparcieron. El bolso de Brenda cayó al suelo. Su teléfono se deslizó por la madera. Derek la agarró del brazo. Brenda, tenemos que irnos ahora. Ella se lo sacudió. Suéltame. Esto es tu culpa. Tú me dijiste que firmara esos papeles. Me dijiste que era seguro. Se volvió hacia mí, con el dedo a 1 pulgada de mi cara. Los envenenaste contra mí. Me robaste a mis padres. Te sentaste aquí en esta tierra y les lavaste el cerebro para que te dieran todo. Me levanté lentamente. Miré a mi hermana, su rímel corrido, sus manos temblorosas. Su vestido de diseñador torcido donde Derek la había agarrado. Era la mayor. Era la que se había ido. Era la que se había autodenominado la heredera legítima, y se estaba desmoronando frente a todos. Dije una cosa. La empleada llevó los libros, y los libros no mienten. La boca de Brenda se abrió. No salió nada. Sus propias palabras de aquella mañana después del funeral, de vueltas. La empleada. Así me había llamado. Y ahora la empleada estaba de pie en una sala donde los papeles decían lo contrario. Tom habló en el silencio. Brenda, para los propósitos de esta lectura.
El testamento y el fideicomiso están concluidos. Si desea impugnar, tendrá que presentar una demanda en el Tribunal de Sucesiones. Debo mencionar que los honorarios legales para impugnar un fideicomiso irrevocable suelen comenzar alrededor de $50.000 y la tasa de éxito es de aproximadamente el 4%. Brenda recogió su bolso del suelo. Derek la tomó del codo. Esta vez no se lo sacudió. Dejó que la guiara hacia la puerta. En el umbral, se detuvo, me miró y dijo, «Esto no ha terminado». La puerta se cerró detrás de ellos. El pestillo de la puerta hizo clic. La sala exhaló. El pastor Greer se levantó. No miró a nadie. Recogió su sombrero, lo giró en sus manos una vez y luego me miró. «Te debo una disculpa, Cecilia», dijo. «Me equivoqué. Fui egoísta y me equivoqué. Miré a este hombre que me había bautizado, que había estado junto a la tumba de mis padres, que había venido a mi granero para convencerme de que me rindiera». «Tenías miedo, pastor», dije. «Hay una diferencia». Él asintió. Tenía los ojos rojos. Se puso el sombrero y salió sin decir una palabra más. La sala era más pequeña ahora. Solo yo, Tom, Ruth y Margot. Ruth se levantó y rodeó la mesa. Me rodeó con sus brazos delgados, más fuertes de lo que parecían, y me abrazó. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti», susurró. Dije, «Ella planeó todo esto». Ruth se apartó y me miró. «Lo planeó porque te conocía». ¿Karine? Sabía que estarías sentada justo aquí. Sabía que llevarías esos libros. Sabía que te ¿quedarías? La siguiente fue Margot. No me abrazó. Me estrechó la mano. Firme, profesional, como siempre hacíamos negocios. Los contratos de la cooperativa están a salvo. Asentí. Nunca estuvieron en peligro. El fideicomiso los protege. Los ojos de Margot estaban rojos, pero su apretón de manos fue firme. Bien. Tus padres construyeron algo que importa. Tom Beckett estaba de pie junto a la ventana, dejándome disfrutar del momento. Cuando me volví hacia él, extendió la mano. Tus padres fueron dos de las personas más inteligentes que he conocido en 30 años de práctica. Dijo. Y tenían razón sobre ti. Salí de esa oficina al aire de noviembre. El cielo sobre el Blue Ridge era del color de la lana de acero, frío y claro. Conduje de vuelta por el mismo camino. 20 minutos por la carretera del condado, pasando la cooperativa, la iglesia. La escuela primaria donde mamá solía ser voluntaria. La camioneta olía a heno, a diésel y al asiento de cuero que papá nunca llegó a remendar. Entré en el camino de entrada. El coche de alquiler se había ido. Brenda y Derek ya se habían marchado. Caminé hacia la casa principal. La cerradura seguía siendo la que Brenda había instalado. De latón, brillante, fuera de lugar en una puerta que tenía 50 años. No la probé. No necesitaba entrar hoy. Caminé de vuelta a través del patio hasta el apartamento del granero, me senté en el catre. Saqué la carta de mi bolsillo y la desdoblé sobre el banco de trabajo. La letra de mamá. Confía en lo que has construido aquí. Miré por la ventana. 250 acres de tierra de los Everett. Las hileras del huerto corrían rectas hacia las montañas, como papá las había plantado. De norte a sur para obtener el máximo de sol. El pasto del ganado donde se doblaba el arroyo. El edificio de almacenamiento en frío con el logo de la cooperativa en el lateral. La luz de noviembre era baja y dorada. Mis padres no me habían dejado dinero. Me habían dejado responsabilidad. Del tipo que no puedes depositar en una cuenta bancaria, ni ceder a un promotor. Ni gastar en una ciudad a la que nunca vuelves. Me habían dejado la tierra, el trabajo, la comunidad. Y yo había estado lista para ello toda mi vida.
3 meses después, el polvo se había asentado en nuevos patrones. Brenda no se quedó. Duró 2 semanas en la casa, 2 semanas de silencio por mi parte. 2 semanas en las que nadie en el pueblo le devolvía las llamadas. 2 semanas de la realidad de que heredar una casa de campo significaba pagar por el gasóleo de la calefacción y el mantenimiento séptico, y un techo que goteaba sobre el dormitorio trasero. Hizo las maletas y volvió a Richmond sin despedirse. Según los términos del testamento, tenía 5 años para cumplir con el requisito de residencia. Su reloj estaba corriendo. Para febrero, la casa estaba vacía. Para marzo, presenté la documentación para comenzar el proceso de reversión. Tom dijo que llevaría tiempo. La legalización no es rápida, pero el resultado era seguro. Brenda no volvería. Derek tenía problemas mayores. Tom remitió la carta de intención de Blurry Development a la oficina del fiscal del condado. Negociación de la venta de propiedad sin autoridad legal. Uso de tergiversación para inducir una transacción comercial. Los cargos aún se estaban evaluando, pero Derek había contratado a un abogado. Uno de verdad esta vez. Brenda cortó todo contacto con él. El pastor Greer renunció a la junta de la iglesia en enero. La congregación eligió a una nueva pastora principal, una mujer más joven de Stanton, que no conocía la historia de la familia Everett y no le debía nada a nadie. Greer todavía asistía a los servicios dominicales. Se sentaba en el último banco. No hacía contacto visual conmigo. El Fondo Educativo Everett emitió sus primeras 3 becas en febrero. $15,000 cada una para estudiantes rurales que cursan estudios de agricultura o desarrollo comunitario. Firmé los cheques en la mesa de la cocina de mamá. Me había mudado de nuevo a la casa la semana que Brenda se fue. Cambié la cerradura una última vez, esta vez con mi propia llave. Brenda llamó una vez. Fue un jueves por la noche en marzo. Estaba sentada en el porche viendo cómo la última luz del invierno se desvanecía en las montañas. Casi no contesté, pero lo hice. No dijo hola. Dijo, ¿hay alguna forma de que pueda obtener más del fideicomiso? Le dije que el fideicomiso era para la granja y la comunidad. No para que ninguna de las dos lo gastara. Entonces, simplemente te vas a sentar sobre 27 millones, dijo. Voy a gestionarlo, dije, de la manera que mamá y papá me pidieron. Estuvo en silencio por un momento. Podía oír el tráfico de fondo. Estaba conduciendo a algún lugar. Siempre estaba conduciendo a algún lugar. Cecilia, dijo, y por un segundo, su voz sonó diferente. Más joven, como la hermana que solía trenzarme el pelo cuando tenía 7 años. Antes de que decidiera que esta vida no era suficiente para ella. Pero el momento pasó. Esto no es justo, dijo. Dije, la puerta está abierta si quieres volver a casa. Brenda. De verdad esta vez. No por el dinero, por la granja. Mamá y papá te dieron 5 años. Silencio. Luego colgó. Dejé el teléfono en la barandilla del porche. El ganado se movía hacia el granero para pasar la noche. Formas lentas en la luz que se desvanecía. No estaba triste. No estaba enojada. Era algo más. Asentada. Como se siente la tierra después de una larga lluvia. No seca, no inundada, solo conteniendo la cantidad justa de agua. Me quedé en el porche esa noche y miré la granja, el huerto, el pasto, las montañas más allá. Mis padres no me dejaron dinero. Me dejaron la prueba de que quedarse, estar presente, hacer el trabajo silencioso que nadie nota. Eso no es ser la empleada. Eso es ser en quien más confiaron. Esa es mi historia. Una cerradura cambiada, un segundo sobre. La carta de una madre escondida debajo de una cama de granero. Si alguna vez has sido el que se quedó mientras todos los demás se iban, tu momento está llegando. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo y suscríbete al canal para más historias como esta.